Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy les quiero hablar sobre una, o mejor dicho, dar respuesta a una o varias preguntas que me han hecho con frecuencia en los últimos tiempos. Pero esta pregunta no es nueva, no es de ahora, no es algo que me lo han hecho en la última semana, sino que es una pregunta recurrente que se me ha hecho durante un tiempo ya. Y es sobre, por ejemplo, el hecho de que mi esposo, ¿por qué mi esposo no habla español? O si está interesado en hablar el idioma. ¿Por qué mis hijos pequeños, si hablan español y si no lo hablan, el por qué y todas esas cosas? Bien, voy a tirarme así, rápido el tema. Resulta, mis amores, que ya yo lo he comentado en varios videos, pero yo entiendo que como hemos crecido tanto últimamente, por lo cual agradezco muchísimo, muchísimo, por el apoyo que me están dando, por todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Entonces es bueno que yo, como son videos viejos y no lo van a ver todos, ni mucho menos, pues no me hace nada el responder esta pregunta. Quien ya lo sabe, pues nada, se deleita escuchándome y escuchar lo mismo de nuevo, pero a quien no lo sepa, pues por eso. Resulta, mis amores, que yo conozco a mi esposo cuando ya yo tengo aquí me parece que yo tenía 5 años viviendo ya aquí en Alemania. Antes a mi esposo actual, al que ustedes conocen en los videos y todo eso, porque en esa época yo no era blogger. Es más, no, en esa época ni siquiera existía YouTube como tal, hoy en día. Cuando yo llegué aquí a Alemania al principio. Entonces, yo voy para 11 años viviendo ya aquí en Alemania. Y resulta entonces que yo tuve un esposo anterior. Mi primer esposo hablaba un poquitito de español, pero nosotros nos comunicábamos mayormente en inglés. Entonces, su español nunca progresó tanto así como para nosotros tener una buena comunicación solamente en español. Yo puse muchísimo empeño desde el principio en aprender el idioma y cuando llegué aquí a Alemania empecé a estudiar alemán en la escuela, porque en esa época se empezó a hacer obligatorio el que llegara aquí ya a estudiar alemán. Entonces estudié alemán y bla, 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 bla. Eso ya lo hablé también en un video de cómo llegué a Alemania y esas cuestiones, ¿ok? Pero les aclaro de nuevo. Resulta que de esa persona yo me separé, ¿verdad que sí? Entonces luego conocí a mi esposo actual. Mi esposo actual, cuando me conoce, ya yo tenía muchísimo tiempo viviendo aquí, como les digo, por lo tanto ya yo hablaba muy bien alemán. Entonces cuando lo conozco, mi esposo, yo soy la primera persona en toda su vida que él conoce cara a cara que habla español. Él nunca conoció a nadie que hablara español ni nada de eso. Él sí había visto muchas películas. Él es fanático total de las series mexicanas. También su actriz favorita, Eva Méndez. Y cuando me conoce, lo primero que me dijo, porque no se me olvida, la noche que me conoció, ¿y de dónde tú eres? Porque aquí hay mucha gente que me confunde y me dicen que si yo soy árabe. Muchos me dicen que si soy turca, que si soy árabe, que si soy brasileña. Si me escuchan hablar por el acento, porque yo hablo alemán, pero con un acento español marcado. Eso es obvio. Que si soy brasileña, me dicen, pero casi nunca nadie me dice si eres dominicana. Porque la idea que tienen aquí las personas, los alemanes, que las dominicanas son bien, bien, bien oscuras y muy, 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 muy delgadas. Esa es la idea que tienen de la dominicana. Entonces, cuando yo les digo, no, yo soy dominicana, me dicen, no, pero no se ven como... Y no, él no pensó. Entonces cuando yo se lo comenté, lo primero que me dijo fue, sí, como Eva Méndez, me dijo. Y yo le dije, ajá, sí. Como Eva Méndez. Y sí, desde el principio entonces empezamos hablando alemán, evidentemente. ¿Qué pasa? Mi esposo y yo tenemos 5 años casados ya. Y durante ese tiempo, los primeros 3 años de matrimonio, yo estuve muy, muy enferma, que fue donde yo tuve mis primeros 2 hijos. Y fue una etapa de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, muy difícil y muy complicado. En esa etapa yo comencé a hacer videos, pueden incluso ver videos míos del principio y esas cosas, en los que también ya se relata todo eso. Yo estuve muy enferma. Y lo último que mi esposo tenía en la mente era ponerse a estudiar español. ¿Ok? Era una etapa muy difícil de nuestras vidas y él estaba muy concentrado en cuidarme a mí y en cuidar yo tengo 2 hijos, en cuidar a mis hijos en la época en la que yo estuve todo el tiempo recluida en el hospital. Y aparte también él tiene su vida y tiene que trabajar y todas esas cosas, ¿no? Entonces no fue posible. Tampoco fue posible en ese tiempo viajar hacia mi país. Yo ni siquiera yo misma había ido porque no, por motivos médicos no podía ir. Los últimos 2 años ya yo me he sentido muy, muy recuperada y durante este año es donde mejor me he sentido. Ya puedo decir que estoy totalmente recuperada de todo eso que me sucedió.
y mi salud está bastante estable por el momento. Entonces, este año sí teníamos pensado ir a República Dominicana para que él por lo menos visite América por primera vez. Él no ha visitado nunca ningún país de América. Donde él había ido con mucha frecuencia era Asia. Él se pasó largas temporadas en Bali, le encanta Bali, y vivió un tiempo, 3 meses, después 6 meses y así, de mochilero. En Bali y en Asia le encanta. Tailandia ha ido varias veces, a Egipto también, bueno, por todas esas zonas. Y aquí en Europa, pero América nunca había ido. Entonces, una persona que no ha tenido jamás contacto con el idioma, con la cultura ni nada, no se le puede pedir que hable español, es obvio. Entonces, se los digo, se los aclaro a todas las personas nuevas que no entiendan el por qué él no habla español si está casado con una latina, por eso. En el caso de mis hijos, entonces, antes de terminar con lo de mi esposo, él habla una que otra palabrita porque de tanto escucharme hablar con mi hijo mayor, pues ya ha captado alguna que otra palabra y entiende una que otra cosa. Hay veces que yo digo cualquier cosa porque él le capta. O sea, es normal cuando tú escuchas a una persona todo el tiempo y yo le digo muchas palabras a los niños también, pues ya él aprende ciertas cosas, pero no es que él pueda poner una conversación. O sea, eso es claro. Tampoco yo como pareja le puedo poner presión al respecto porque nosotros vivimos aquí y estamos aquí y aquí es donde nos vamos a quedar también. Entonces no puedo presionarlo porque claro, mi esposo también trabaja muchísimo, él trabaja 10 horas al día y llega cansadísimo todos los días del trabajo y pues eso, o sea, me parece que sería injusto de mi parte, si ya yo lo conocí en esas circunstancias, como ya les expliqué, poner, ay, porque tú no aprendes español, ay, pero habla español. Sin embargo, tengo que decirlo, que no se me puede olvidar. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo a mi esposo. Primero, nunca ha tenido ningún problema con que yo hable mi idioma diario. Hay muchos alemanes que sí te ponen problemas. Mi pareja anterior no le gustaba que yo hablara español, ni siquiera con mi familia. Se los digo, así es. Muchos alemanes hacen eso. No quieres que hables un idioma que yo no entienda, pues el tuyo, porque inmediatamente piensan que tú estás tramando quizás algo extraño que ellos no puedan enterarse. Yo con mi esposo actual jamás he tenido ese problema. Yo puedo pasarme todo el tiempo, tanto es así, que todos mis canales son en español. Él no entiende ni media palabra y nunca ha puesto el más mínimo problema a eso. Yo hablo con él, comparte, él interactúa en los videos como también ustedes han visto y él no pone el más mínimo problema con eso. Él respeta muchísimo mi cultura, mi idioma, todo. Y ya eso para mí es más que suficiente. Ya, más de ahí decirle, tú también lo tienes que hablar, pues tampoco así. Otra de las cosas que yo tengo que agradecerle inmensamente a mi esposo es que él no habla español, pero hace todo lo que puede y aprende algunas palabritas para hablar con mi mamá, para hablar con mi hermano, mi hermana, por ejemplo, y esas cosas. Y él tiene instalado en su móvil un app que traduce las cosas. Y le habla con mi familia, él le escribe en alemán, lo traduce y se lo escribe. Ellos saben que, bueno, es una traducción. Pero él los felicita de su cumpleaños, les manda felicitaciones por cualquier cosa, le pregunta que cómo están, traducido. Entonces, todo ese esfuerzo que él hace para mí es muy valioso y para mí es más que suficiente. Otra cosa entonces que yo les quiero comentar, porque ya me están llamando para la cena casi, es que a mis hijos mayores, yo con mi hijo mayor hablo todo el tiempo en español, todo el tiempo. Jamás he podido hablar en alemán con él. Uso quizá una que otra palabra, pero nunca he podido hablar completamente en alemán con él, ya por costumbre. Porque cuando él llegó aquí tenía 9, 10 años, entonces ya yo tenía toda su vida hablando con él en español y nunca se me ha hecho posible hablar con él en alemán. Siempre hablo español. Mi hijo mediano, el que tiene 14, siempre hablaba con él en español, pero mi hijo tiene autismo. Y cuando llegó aquí a Alemania, su problema era todavía más grave que hoy en día. Hoy en día ya no se le nota, ha mejorado muchísimo. Con todo lo que hemos hecho para él, casi no se le nota. Pero a costa, por su problema, tuvimos que elegir en qué idioma hablarle desde el principio. Él tenía muchos problemas y estaba muy confundido. Y una de las cosas que su terapeuta nos dijo en su momento, a mi expareja, que era la que estaba pues presente con ese problema en ese momento, y a mí, fue que teníamos que elegir un idioma para hablarle a él. Él no tenía la capacidad de aprender 2 idiomas a la vez, como por ejemplo mi hijo mayor. No se podía. Entonces elegimos el alemán porque es aquí que vive. Ya con mis hijos pequeños, yo hablo con ellos ya mixto. Inglés, español y alemán mixto. Y en un futuro pretendo también hablarles pues en inglés también, palabritas, cositas para que aprendan cositas, ¿no? No es que yo hablo inglés perfecto, pero me defiendo. Me defiendo. Y eso. Así son las cosas. Mis hijos hablan algo de
Mi hijo mayor habla español, yo digo que relativamente bien. Claro, se le nota que tiene su acento y su cosa, pero está bastante bien. Para una persona que no habla el idioma nunca, que simplemente habla el español conmigo, que simplemente, pues, que todo el tiempo está en la escuela y todo un ambiente en otro idioma, pues está bien, está bien. Deseo que en un futuro, por ejemplo, Maya, que es la pequeñita, que está creciendo, porque Alex también es autista, para quien no lo sepa, pero tiene un grado de autismo un poquito más severo, si se puede llamar, que mi hijo mediano, porque mi hijo mediano hablaba, por lo menos, pero Alex ni siquiera menciona una palabra en ningún tipo de idioma, entonces con él yo no tengo ninguna presión ni nada de que hable ningún idioma, porque para mí lo primordial es que hable algo, que diga alguna palabra. Va a tener 5 añitos y todavía no dice ninguna palabra, hace muchos sonidos y eso, pero no dice ninguna palabra. Entonces para él eso es algo que se cae de la mata, o sea, no. Persona me pregunta si yo hablo español con él o en alemán o lo que fuera. Alex no habla ningún idioma, él no dice ninguna palabra. Entonces, en Maya, en el caso de Maya, mi esposo y yo, los dos estamos de acuerdo en que queremos que ella aprenda tanto alemán como español un poquito y un poquito de húngaro. Se me pasaba. Resulta, sí, y para cerrar con el video, mi esposo, su madre es húngara y su papá es alemán. Entonces, él tiene una mezcla. Mi marido tiene una hermana y ellos dos crecieron escuchando a mi suegra hablando húngaro. Mi marido, que es el mayor de los dos, aprendió húngaro y habla muy bien, relativamente bien húngaro. Y habla con su mamá y sus tíos en Hungría y todo en húngaro. ¿Qué pasa? Mi cuñada nunca lo aprendió. Ella nunca lo aprendió, no habla ni una palabra, no le entiende ni nada. Mi marido sí. ¿Qué pasa? Cuando mi suegra está aquí, ellos dos hablan en húngaro y habla con su tía y todas esas cuestiones. Mi marido a mí nunca me ha pedido que aprenda húngaro por esa razón, porque tengo yo que pedirle a él que hable español. O sea, no, es algo ilógico e injusto. Mi marido habla más español que yo húngaro, o sea, imagínense ustedes. O sea, que no, de todas maneras. Así que vaya a cenar. Ahora sí, mis amores, me despido. Esa es la aclaración. Ahora sí me pueden dejar sus preguntitas debajo en la cajita de información, de comentarios. Y hasta la próxima. Bye. Ok, vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Cómo es la sexualidad después que se tiene hijos? Mis amores, primero y principal vamos a hablar sobre la sexualidad o las relaciones sexuales después del parto, enseguida después del parto.